parte veremos compactadoras. Continuando con las fichas técnicas de cada uno de estos equipos, esas máquinas. Entonces, esto se da para que el alumno se familiarice con cada uno de los equipos, qué operaciones realiza, cómo se las puede distinguir, qué aspectos deben identificarse, qué ventajas y desventajas, etcétera, que para cada equipo, ya hemos visto tractores, mototrailers, cargadoras frontales y tractores también como unidades de tracción, que nos dan una pauta ya de un número de equipos. Y ahora continuaremos con eso de las motoniveladoras. Vamos a definir una motoniveladora como una maquinaria pesada utilizada para operaciones de acabado. ¿Qué son operaciones de acabado? Cuando hemos realizado un terraplén y hemos llegado ya a la serie de capas de compactación, debemos utilizar este equipo para darle las pendientes a cada uno de los tramos que he podido realizar. En la sección típica siempre se determina un talud, ya sea en corte o relleno o terraplén. Tiene una inclinación el talud y esa inclinación es el acabado propiamente de la sección típica que han llevado ustedes en carreteras, y ahí se puede obtener esas pendientes con la ayuda de una máquina que es la motoniveladora. Ese es un trabajo de acabado, por ejemplo. Otro trabajo de acabado puede ser cuando ya tenemos la sección típica nuevamente y tengo que darle el bombeo o las pendientes que tiene que tener la calzada para poder permitir drenar el agua de lluvia que podría caer sobre la calzada. Entonces se utiliza la motoniveladora también, digamos, para ese tipo de acabados. Por eso se denomina maquinaria de acabado, porque hace bastantes trabajos de acabado. Dice que esta máquina tiene excelente maniobrabilidad. ¿Qué quiere decir? Que puede mover muy bien su hoja de empuje, que está debajo de la máquina y está al centro de la máquina aproximadamente. Y con la ayuda de la inclinación de sus ruedas delanteras, puede desplazar esa hoja de empuje en distintas posiciones, porque le permite movimientos horizontales y verticales que puede realizar para poder ejecutar algún ítem de la obra. Entonces, si la inclino de una forma, puedo construir cunetas. Si inclino de otra, puedo peinar taludes o conformar una calzada. Puedo extender el material para luego compactarlo, ya sea en la etapa de terraplén, del cuerpo del terraplén, o en las capas ya del pavimento flexible, o una de ellas del pavimento rígido. Ya puedo hacer eso. Pero, claro, no lo hace tan bien como haría un distribuidor de agregados, por decir, que me va a dar una capa totalmente uniforme. Aquí me va a dar una
capa que no es totalmente uniforme, pero depende del operador y de su destreza. Entonces, aquí decimos esta última parte que es importante, la producción de esta máquina. La producción de esa máquina está delimitada por la velocidad de avance. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la motoniveladora, para hacer todas estas tareas, desde construir cunetas, peinados de taludes, todo lo que hemos puesto en esta parte, ¿no?, necesita una determinada velocidad. De ahí que la producción para cada uno de esas tareas o ítems va cambiando según la velocidad de avance, ¿no? Caterpillar no nos da un rango de velocidades, sino siempre, como en todo equipo, nos dan las velocidades que puede desarrollar esa máquina. Pero Komatsu ya nos proporciona velocidades que deberíamos considerar para calcular su producción. Aquí otra definición está en la primera parte, ¿no? Tenemos que una motoniveladora dice que es una máquina muy versátil, dice que hace muchas tareas diferentes, que tiene la larga hoja de empuje metálica, esta de aquí abajo, y ahí nuevamente sirve para nivelar terrenos, conformar taludes, extender material. Si volvemos aquí. Aquí hay otra cosa importante, que eso no lo decíamos anteriormente. Tiene además otros accesorios, como escarificadores. Vean aquí atrás se ve como unos dientes. Generalmente en este tipo de motoniveladoras, a veces la mayoría tienen escarificadores de 3 dientes, lo que en las topadoras teníamos de 1. Teníamos un solo diente de escarificación. En cambio, aquí también se ve, fuera de la hoja larga de empuje que llevamos al medio y que tiene aquí un mecanismo que la permite mover. Miren cómo se inclinan estas ruedas guía delanteras, que esto puede salir hacia arriba para poder peinar taludes, inclinar al otro lado para construir la cuneta, etcétera. Aquí tiene una hoja topadora también, que es otro accesorio que se les puede poner a este tipo de máquinas. ¿Ya? Entonces, como dice aquí luego, generalmente dice, estas máquinas presentan 3 ejes, 1, 2, 3. Cuando 2 ruedas vienen en esta forma, ¿no?, a una motoniveladora se la denomina en tándem. Tiene ruedas en tándem. Entonces, ahora las motoniveladoras modernas también llevan unos accesorios para el control por GPS. El control por GPS es uno de los avances que han tenido bastantes equipos, y entre esos, el que más ha empezado a aplicar desde el comienzo ha sido la topadora y la motoniveladora. Entonces, hay equipos avanzados que nos controlan con GPS todas las operaciones que realiza y registran los datos que se envían directamente a la oficina donde están siendo controlados. Esa oficina puede estar dentro de la obra, puede estar en una ciudad cercana o puede estar en un otro continente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vía internet podemos dar la clave para que este equipo, con instrucciones satelitales, podamos pararlo cualquier momento o tomar toda la información que se tiene del equipo, variando con algunos softwares
que cada proveedor los elabora y permite que el nuevo propietario tenga. Entonces, los equipos modernos, ¿no? Y algunos que pueden ser adaptados también tienen controles mediante GPS y que sí, ahí ya no estamos tomando horas, ingresos, salidas de posta, cambio de combustible, mantenimiento, mantenimiento, digamos, de su motor, puede ser mantenimiento preventivo, ¿no? O correctivo. El predictivo no se lo va a perder, pero pueden también tener, dependiendo del tipo de control que ponen en estas máquinas, se puede controlar también ese aspecto de la lubricación, ¿no? No todos tienen esas bondades. Unos tienen una bondad, otros tienen otra y algunas otras que las mejoran también. Entonces, ¿qué partes tenemos de una motoniveladora? Este tipo de cuadritos que estamos viendo, ¿no? Se encuentran mucho en los catálogos de cada máquina, ya sea en inglés, en español, en francés, portugués o italiano, en el catálogo que tenga la máquina. Y aquí están, digamos, los nombres con los que deberíamos nosotros identificar algunos de sus elementos, algunos de sus elementos. Por ejemplo, aquí están los neumáticos delanteros. Ya hemos hablado que estos neumáticos pueden ser también ruedas guía, un contrapeso delantero, ¿no? Un cilindro de levante, dice. Esto nosotros llamamos mecanismo de elevación ya no decimos aquí hoja de empuje, sino hoja vertedera. Así lo trata en su gráfico este proveedor, que es Caterpillar. Aquí se ve la marca de Caterpillar. Aquí está el círculo con el cilindro de levante, es el mecanismo que va permitiendo girar. Miren, aquí ya se ha desplazado de la parte central de la máquina hacia un costado y está haciendo una limpieza y desbroce de bermas, por ejemplo. Luego hay una pasa de giro, pasa de 7 oficios, seguramente orificios, diré, aquí están los orificios que deben permitir que esto tenga distintos movimientos. Ahí está la cabina de operación y aquí hay una baliza que quiere decir que gira esto y da señales que la máquina está ahí. Y bueno, esa es una de las observaciones que se tienen en este gráfico. ¿Qué partes tiene la hoja de empuje de la moto niveladora? Aquí, por ejemplo, esta es la hoja vertedera y aquí está la hoja de adelante, que es una topadora también. Ese equipo no ha sido planificado para hacer para hacer movimiento de piezas como topadora, pero se puede utilizar en casos que tengamos material blando o suelto, ¿no? Blando o suelto. Y ahí están todas las características que tienen también las topadoras, que son las líderes con hojas de empuje. Aquí está estas cuchillas de trabajo que son en la parte de aquí abajo y aquí las cantoneras que son estas de aquí y las puntas que vienen en estos dos sectores. Entonces ahí está una parte de una moto niveladora. El escarificador. Aquí estamos viendo un escarificador de 3 ganchos, ¿no? Y ahí está escarificando. Igual, para escarificar, esta máquina solamente realiza escarificación de tierra blanda o ya
un retrabajo. ¿Qué quiere decir? Hemos hecho la compactación del terraplén, no hemos llegado a las especificaciones de compactación pese a haber aplicado la humedad óptima y quería obtener la densidad máxima, pero que me especifican. No he logrado, entonces tengo que escarificar y no utilizo para eso un tractor, utilizo una motoniveladora. Una vez de que es escarificado, recién vuelvo a hacer el retrabajo. Aquí habla algunos aspectos que ustedes lo pueden leer. ¿Por qué? Porque eso es sacado también de otro catálogo que podemos saber. Aquí, el escarificador dice, puede tener tanto delantero, miren aquí ya tiene bastantes cuchillitas. 1, 2, 3, 4, 5, 10 cuchillas más o menos, ¿no? Entonces, hay un escarificador delantero también que se va colocando, aquí está como peine. Es el escarificador, los dientes del escarificador, etcétera, y esto es lo que va llevando una máquina. En cambio, aquí atrás está también otro escarificador que también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escarificadores, 7 púas, 7 ganchos, no sé, desgarradores, y que puede cambiar según el modelo. Pero notan que no tiene mucha profundidad como con el escarificador que teníamos en una copadora. Entonces, por esa situación, el terreno que va a escarificar tiene que ser de baja o media resistencia. No podríamos hacer una roca blanda, por ejemplo, o roca media que utiliza el tractor, un escarificador para remover, y no se utilizan explosivos en ese tipo de máquinas. Entonces ahí escarifica nada más. Entonces, si yo les dijera, tengo que remover una capa base que no ha sido aprobada, ¿qué tipo de escarificador pueden utilizar? ¿Qué máquina utilizaría? Las respuestas sería una motoniveladora con escarificador, ¿no? El que me ponga una topadora, no puede hacer el trabajo, ¿sí? Puede hacer el trabajo, le va a llevar más tiempo y me puede escarificar más de la cuenta. Entonces, por ahí, la topadora no es el equipo más apropiado para lo que estoy yo hablando. Aquí se habla del marco bastidor de la motoniveladora y miren, se encuentran varios tipos. Aquí está el bastidor. Fíjense, desde aquí, este cuadrito tomado de otro catálogo, de Caterpillar también, me da todos los componentes, pero hace énfasis en el bastidor, que sería de que está con más amarillito y está completo. ¿Ya? Aquí está el mecanismo de giro o círculo. Y bueno, aquí atrás está nuestro zipper, el contrapeso adelante, y bueno, se va repitiendo una serie de elementos que en el cuadro anterior. Aquí he sacado de otro catálogo libro, posiciones de la motoniveladora. Aquí, por ejemplo, posición recta es el que no hace ningún giro y comienza a trabajar con la cuchilla de abajo o la hoja de empuje, o hemos llamado hoja vertedera, puede moverse. ¿Lo ve? Se está moviendo aquí, está inclinada respecto al eje, un ángulo determinado, pero es el sentido en que va moviéndose, operando la motoniveladora. Aquí no es ya una posición articulada. ¿Por qué? Porque va girando, aquí hay como una articulación, y está girando, y aquí fíjense, las ruedas guía ya están con una posición que está permitiendo realizar un giro, ¿no?
no es corto el giro, ¿no? Necesita bastante espacio para realizar esa operación. Y aquí, miren, esta va dando vueltas. En cambio, esta otra también va adelante. Pero fíjense, está desplazado y eso llaman acodillado, como si fuera un codo. Y esto está yendo hacia adelante. Pero en esta posición. Está aquí en una posición acodillada. Los bastidores, como hemos citado aquí, hemos clasificado rígido, articulado y acodillado. Rígido, articulado, acodillado. Esos son los tipos de motoniveladoras que podríamos ver. Aquí va haciendo otro catálogo, el cual he sacado, que dice bastidor rígido se usa en la dirección de los neumáticos delanteros únicamente. Aquí está en forma como de línea C. Bastidor articular usa la dirección de los neumáticos delanteros y la dirección del bastidor. Entonces el bastidor va girando y la acodillada, las ruedas delanteras y el bastidor trasero se mueven en paralelo. O sea, quiere decir que esto va así, pero miren cómo está desplazado del eje principal de la línea que habíamos dicho que tiene los bastidores rígidos. Después, miren, eso me ha parecido muy interesante también del catálogo, ¿no? Que me va permitiendo medir cómo se va desplazando, cuántos ángulos, qué ángulos se van desplazando en ambos sentidos, ¿no? Le han puesto aquí un transportador para podernos mover acodillado en esta figura. Y me dan algunos ítems que podría yo utilizar, que trabajos en general, trabajos de nivelado, acabados, desgarramiento, que podría ser escarificación, ¿no? Etc. Cálculo de la motoniveladora y sus movimientos. Miren aquí está interesante esto. ¿Por qué? Porque aquí puedo ver ¿no? Puedo ver cómo se mueve la hoja. A ver, ¿no? Está de otro catálogo en inglés, ¿no? Este ya es una motoniveladora Volvo. Fíjense, pero me interesó mucho ver los ángulos. Aquí está un ángulo de 21 grados que está la hoja. 21 grados aquí. Aquí están taludes de 2:1, ¿sí? 2:1. En este también taludes de 2:1. Y aquí es el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces miren cómo se puede mover, ¿no? Se puede desplazar a este lado la hoja, a ese otro lado la hoja. Miren, este es un dibujo muy, muy interesante. Pero si se mueve a ese lado, las ruedas guías se mueven a ese lado. Si va a subir aquí, se mueve también, las hojas se mueven, se inclinan las hojas guía. Entonces las hojas guía ayudan mucho. Aquí me van dando en otra parte de ese catálogo, también me van cómo se va posicionando la hoja. Miren, la hoja puede estar hasta vertical, inclinada a 45, y aquí abajo puede estar horizontal. Miren cómo se va moviendo y es evolución de las hojas de adelante. ¿Listo? A esto llaman círculo o mecanismos de movimiento de la hoja de empuje que viene. Aquí, miren, es importante esto que estamos viendo aquí, porque ahí está el puesto de comando del operador. Miren, tiene que poder ver todo el ámbito del trabajo. Se está viendo las ruedas, está viendo aquí alrededor todo su panorama, y miren cómo vienen sus
controles, sus tableros, desde las posiciones de esto, los registros que debe estar haciendo. Esto es moderno. Este es ya con joystick, este no. Este es todavía con un volante, este es más antiguo. Entonces, pero ambos, fíjense, el operador tiene todas las posibilidades de ver, ¿no? Aquí, en cambio, aquí están sus pedales y aquí están sus comandos y él puede moverse aquí con seguridad y con mayor versatilidad del asiento. Puede tener cualquier posición, porque ustedes saben que uno se va cansando de una posición en función del tiempo que transcurre. Y peor si tiene que estar atento, es un equipo de acabado. Entonces, el confort adentro debe ser grande. Aquí en la yo, donde ya resumo todos los componentes de la máquina. Aquí está la hoja de empuje que hemos llamado vertedera, las ruedas guía delanteras, mecanismo de giros el que permite girar esto, la cabina, el escarificador y las ruedas en tándem. Aquí quizás faltaría dibujarle una topadora también adicional que se podría colocar. Aquí, esta es la forma en que puede trabajar la motoniveladora, dando círculos, pero miren, si voy a hacer este giro y dándole esta forma, haciendo un ciclo, me da mayor producción, porque miren, va, así, sigue trabajando, sigue extendiendo, sigue nivelando, etc. ¿No? Si estoy haciendo cunetas, solamente estos dos sectores, este y este otro también aquí, no podrían realizarse cunetas, porque sería en medio de la vía. Pero, de todos modos, eso se va tomando en cuenta en las producciones. Aquí, entonces, fíjense que esto puede hacer una motoniveladora girar, pero requiere bastante espacio. En cambio, aquí hay otro adelante, atrás, y esto es lo que en la mayoría de los trabajos, este es el sistema que se aplica. Pero cuando está hacia atrás no trabaja. O sea, solamente cuando está adelante es la que opera. Después torna a su posición inicial y sigue operando. Entonces, se deben determinar tramos, digamos, importantes para ese trabajo que se hace adelante, atrás. Aquí, por ejemplo, está una esquemita cómo voy haciendo la conformación de un talud. Aquí había sido así, se cortó, y aquí con la motoniveladora le voy a peinar el talud de tal forma que puedo poner la pendiente que había sido calculada en el diseño del proyecto. Aquí está mi cuneta, la cuneta ya también esto se pondrá de otra forma, o la bajaré hasta aquí para construir esta cuneta. Y las ruedas delanteras se inclinan. Aquí está la cabina, etc. ¿Qué operaciones realiza una motoniveladora? ¿No? Extender el material. Entonces, si voy a compactar un material, primero tengo que extender el material, humedecerlo y luego compactarlo, como vamos a ver después con las compactadoras. Entonces, esa tarea de extendido, sí, lo puedes realizar, como les he dicho, con algunas limitaciones de espesor, una motoniveladora. Puede hacer unas cunetas, conformar terraplenes, excavar material suelto, pero a una baja altura, escarificar, en trabajos de mantenimiento de carreteras de grava, así se denominan las que son de tierra, carreteras de grava, solamente la motoniveladora es la que más se utiliza en todos los trabajos esos. Entonces, en una posta
que tiene que hacer ese trabajo, debe haber una motoniveladora. Y luego conformar taludes. Aquí ya están los ítems. Extender el material para compactarlos va a entrar dentro del ítem de compactación. Cunetas, conformación de terraplén, excavación para bacheo. Ojo, aquí también se puede hacer, ¿no? Si bien la excavación depende del tipo de bache, pero en baches demasiado extendidos sí es muy aplicable esta máquina. Se debe escarificar, se puede escarificar tanto en capa base como en capa subbase y en general en mantenimiento vial, ¿no? Aquí está, miren cómo van haciendo a estos otros dibujitos que se han podido, otros gráficos que se han podido analizar. Y ahí tenemos que está nivelando, abajo está casi en poca inclinación esa hoja vertedera. Esta hoja vertedera ha salido, miren cómo ya está conformando las cunetas y aquí ha peinado el talud, miren cómo se han inclinado las ruedas guía y aquí está peinando el talud. Aquí está mucho más claro, ¿no? Fíjense cómo han salido esos cilindros que nos decían, los mecanismos que hacen girar, miren cómo aquí se ha movido hasta ahí el mecanismo, pero cómo está dejando aquí debidamente peinado. Aquí está extendiendo el material o excavando un terreno suelto. Y aquí muestra la movilidad de este equipo con una escarificadora. Y atrás, cómo doy vuelta. Entonces, aquí conviene también, he visto, ponerles algo sobre el movimiento de la hoja de empuje, ¿no? Ya. A ver si alguien me puede ayudar a leer esa partecita y lo voy a considerar. Algunos grafiquitos que nos determinan, también tomados de otros catálogos y libros, que la inclinación de ruedas se aplica para contrarrestar las fuerzas laterales al trabajar la hoja vertedera en plena carga. Entonces miren cómo se va inclinando, como digamos aquí, ¿no? Ahora, aquí vemos cómo pueden tener tareas de oscilación. ¿Por qué? Porque una rueda guía puede estar a una altura, la otra puede estar a otra altura, pueden inclinarse las ruedas guía y pueden inclinar totalmente hasta, dicen 18 grados por lo menos. El giro de las ruedas traseras es de 50 grados, imagínense, ¿no? Entonces, aquí nos van dando otros catálogos, cómo se van operando este tipo de máquinas. Y aquí está el desplazamiento de la hoja de empuje o vertedera que se puede mover hacia aquí y ahí están las fechas que la están indicando. Después puedes rotar el círculo, esto está girando para que también gire la hoja vertedera y se puede desplazar la barra de tiro. Miren cómo puede moverse hasta aquí el círculo también, como hemos visto en un dibujo anterior. Dice que esto puede permitir desplazar lateralmente el círculo y la barra de tiro, permite colocar la vertedera para aplicaciones especiales y permite aumentar la visibilidad del operador. Entonces aquí la distancia que tenemos, aquí nos van analizando para esa hoja vertedera. Aquí está funcionando por lo que vemos, está cortando o está extendiendo material. Más parece que estuviera cortando. Nuevamente aquí está la inclinación. Miren la hoja de cómo se puede inclinar. Hacia atrás 5 grados, hacia adelante 40, cuántos centímetros. Todo esto nos ponen en los catálogos, ¿no? En los catálogos es una fuente de información bárbara. Como les he pegado de mototrailers, no ve varios catálogos,
si ustedes observan, una u otra tiene diferentes aspectos que el proveedor, fabricante es el que presenta las bondades del equipo que nos está tratando de vender. Aquí se va dando, me pareció interesante también esta parte, porque los ángulos de giro los relacionan directamente con estas tareas, ¿no? En función del material pegajoso, camellones grandes, tumbar se refiere a excavar o voltear, material descargado, material húmedo, material liviano. Miren cómo va cambiando los grados de inclinación de esa hoja de empuje según lo que me han podido dar esos catálogos. Estado del arte. A ver, Andrés, por favor, ayúdeme. El nivel de aquí, miren, es el trabajo que le da confort al operador. Cada vez este confort es mayor, porque tener un trabajador cómodo operando, ¿qué garantía tenemos? Que no se va a dormir, va a trabajar feliz el tiempo que le permita, va a poderse mover su asiento de una forma u otra, ¿no? Y puede escuchar música, puede tener aire acondicionado. Imagínense, ahí adentro estar totalmente cómodo, ¿no? Para poder desplazar y realizar su trabajo. Ahora veremos más abajo. Raúl, me vas a ayudar, por favor. Aquí está la tecnología al realizar el trabajo, que sería el estado del arte que cada vez tienden todas este tipo de máquinas. Que la mayoría que está en inglés tienen software, ¿no? Habla de esa tecnología Grade, ¿sí? CAD Grade. Dice que tiene sección transversal aquí, un cross flow, que me va a dar secciones transversales, que aquí analiza cómo voy a obtener la pendiente transversal. No, lo que en mi época no teníamos que controlar con topografía. Aquí también no quiere decir que no vamos a usar al topógrafo, pero tenemos que aplicar si es que nuestro equipo lo permite. Aquí miren cómo aquí hay otro accesorio, ¿no? El aro, Attachment Thread Option, ¿no? Que nos proporciona, dice, para el control de la rasante. ¿Qué les parece? Aquí hay otra blade, stable blade, ¿no? O sea, la estabilidad de la hoja, vertedero. Y bueno, aquí lo va automatizando, se analizan. Este es otro que va, y aquí hay otro Product Link que proporciona la ubicación, las horas de uso, lo que les decía, todo el registro que va haciendo, ¿no? Y ahí mediante la interfaz, que aquí también es la Vision Link, dice, permite mejorar la eficiencia en el sitio de trabajo con menores costos de operación. Obvio, ¿no? Si todo está controlado y el operador está familiarizado, solamente se quiere una buena capacitación y cada vez se puede ir actualizando, dice el software, ¿no? O sea que se quiere. Entonces, esto, si es un equipo antiguo, hay que consultar con el proveedor si nos los pueden instalar o cómo podríamos hacer, que creo que es muy factible, ¿no? Como nos pasa a nosotros utilizar, en nuestro caso, un Wi-Fi, un cable, etcétera, tenemos opción de poder desarrollar seguramente, salvo que no lo puedan dentro de la parte mecánica misma, no lo puedan implementar. Entonces, algunos de estos, por lo menos, habría que preguntar. Pero ese es el estado del arte. Esa es la tecnología que ya se está disponiendo para este tipo de equipos. Y aquí vamos a ver, Brandon nos va a ayudar con características de seguridad incorporadas. A ver, ¿qué más? En seguridad industrial. Características es muy importante. Seguridad industrial, estamos viendo por las desgracias que han pasado últimamente,
que deberíamos tomar en cuenta, seguridades incorporadas a las edificaciones, a las máquinas, a todos, y cumplimiento de protocolos estrictos de seguridad industrial. En la facultad, en la ingeniería, en la carrera de ingeniería industrial, se ha creado ya una especialidad de ingeniería industrial. No quiere decir que no llevaban esa materia, sino ahora es especialidad. Sale un ingeniero industrial especializado en seguridad industrial. Es una rama. Hay otras en producción y otra más que ahorita no se puede. Entonces, miren, ya se está dándole la importancia. No es nomás tener un lente para un retrovisor. Tenemos que tener un lente limpio que nos permita ver hacia atrás. Debe haber sonido también para volver, para dar hacia atrás. Porque la desgracia, como decía mi viejito, viejita, decían, está en un hilo. Que uno puede tomar todo el recaudo, y en un momentito, pero si he ido a hacer estito nomás, por eso lo he perdido a mi hijo. O no, pero no me di cuenta que estaba retrasando porque estaba atento todo el tiempo, pero ese rato me llamó en el celular algo y no me di cuenta. O sea, hay que tener cuidado porque la seguridad industrial, el que debe hacer cumplir, si no hay un ingeniero específico de seguridad industrial, tiene que ser el ingeniero civil que es director de obra. O sea, es importante que esa parte la tomen en cuenta. Aquí dice ahorro y servicio en servicio y mantenimiento. Ese es el estado del arte. Cada vez tenemos que buscar ahorrar más el mantenimiento. Y aquí, si observamos, hablan de filtros, hablan ecológica, ya hablan de temas ecológicos, ¿no? Los caminos que va a girar la vertedera de giro tienen que estar estándar, dice, para poder tener mayor durabilidad. La nivelación fina, minuciosa, se debe poder hacer, y eso me va a dar cada vez lo que va mejorando estos aspectos que estamos analizando, así como los frenos hidráulicos, ¿no? Y aplicando ya un nuevo, un piñón, dice con Circle Saver, que debe ser algún protector, que Saver es justamente eso, indica un círculo protector debe tener para que esa parte, ese elemento no tenga. Entonces, lo que van buscando es ahorrar en servicio y mantenimiento. Ese es el estado del arte que podemos saber. A ver aquí, Paulín, ayúdeme, por favor. Opciones conforme a sus necesidades para poder acabar esta parte. Entonces, si observan, este es el estado del arte. Cada vez los modelos tienden a esto. Aquí ha faltado un aspecto también que se pone aquí. Ecoestándar, ¿no? Aquí es seguramente un software o una modalidad que permite el ahorro de combustible. Para eso se aplican protocolos de encendido, de operación y de apagado. No es nomás ir y apagar la máquina, volver a encender. No, tiene que entrar en ralentí, quiere decir que debe adquirir todo equipo pesado desde cero hasta una velocidad del motor que está determinada por los catálogos. Entonces, aquí ven que es una máquina fácil de entender y podríamos hacer un pequeño resumen, volviendo al comienzo, ¿no? Y a ver, vamos a ver, escogeré algo. Esta escogeremos. A ver, ¿quién se anima a hacer un resumen
de lo que hemos podido ver aquí. A ver, me gustaría si puedes hacerlo limber. Que el movimiento, los giros que puede realizar la hoja vertedera y también los neumáticos delanteros. Hemos visto también que hay diferentes posiciones, que son las posiciones rectas, posición articulada y posición arcodillado, que están en función más que todo de la hoja vertedera y neumáticos delanteros. Qué bien, Y muy también bien. del confort de la cabina de operación, que tiene que ser, tiene que tener un grande panorama para visualizar para el operador. Y eso, ingeniero, y las Ahora, tecnologías que se han implementado. claro, claro. Ahora, tendrá que ver mucho la velocidad. ¿Quién me contesta? Gracias, limber. A ver, Castillo, Ingeniero. ¿lo ve? Daniela, ¿quién me ha contestado? Carla Laura, ingeniero. Carla Lau. A ver, ¿cómo tendría que ver? ¿Qué has podido aprender en esta clase cortita? Que para diferente tipo de actividad que realicemos con la motoniveladora se necesita diferente velocidad. Perfecto. Muy bien. ¿No? ¿Cuáles serían los accesorios que necesita este tipo de máquina? Motoniveladora en particular. A ver, Paulín, estás con el dedito, la mano levantada. Sus accesorios serían las hojas de empuje frontales. Después, no me acuerdo qué se llamaba Y en la parte de la atrás, parte de atrás, ese que tiene como garrita, no me acuerdo el nombre. eso es escarificador. La escarificadora. ¿Y quién me dice dónde puedo poner la escarificadora? ¿Solamente atrás? También en la parte de adelante. Del medio. ¿No? También hemos visto que se puede poner la parte del medio. Y como decía Rojas, también podría haber una hoja topadora adelante. O sea, podría tener dos hojas de empuje, una horizontal abajo y una topadora adelante. ¿Qué tipo? Pero puedo utilizar en todos los tipos de suelos esa escarificadora y esa topadora, o tiene alguna limitación este equipo. Material suelto. Material suelto. Muy bien, Andrés. ¿No ve? Material suelto o material, o lo que llamamos excavación y material blanco. ¿Listo? Ese es en general. Y el estado del arte, ¿a qué va? Que tiene que tener menos emisiones cada vez de gases que afecten al medio ambiente. Deben haber metodologías ecológicas aplicadas a las operaciones. El confort del operador y la seguridad deben estar siempre cada vez mejor, porque vamos a conseguir un operador feliz trabajando y rindiendo con mayor productividad, ¿no? Los controles antes se hacían, ¿no? Antes se hacían directamente con mediciones en el terreno, leyendo los tableros, etcétera. En cambio ahora hay, ¿cuál es la tecnología que está más en boga en este momento para los equipos motoniveladoras modernas? ¿Quién me dice? ¿Rating qué? Ya, ¿qué quiere decir? Software, ¿no? Software. O sea, hay más software que se está aplicando. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy aplicando? Uno que ya viene incorporado, pero también puedo actualizarlo. Entonces necesito control vía internet, ¿no? Satelital. Y hay que aparecen los controles de GPS que se van desarrollando en cada uno de los equipos. Al finalizar esta parte, vamos a ver un tema justo relacionado con GPS, un tema un poquito más profundo que nos va a permitir cómo ahora se puede controlar este tipo de equipos. Entonces, en estos equipos no hay equipos totalmente malos para hacer un trabajo, solamente que las producciones las tienen mejor los equipos mucho más modernos. El control también.
porque digan lo que digan, yo he manejado bastantes equipos, una empresa de 134 equipos de la donación japonesa y 40 equipos de la alcaldía, y he hecho un sistema de control que hasta ahora lo aplican, ¿no? Es semi-mecanizado y registros muy severos, ¿no? Pero es registro, y al hacer el registro lo hace una persona, ¿no? Me han hecho layouts gente que eran bachiller nada más, bachilleres, pero les he dado clases cómo hacer los dibujitos y demás, y los estaba coleccionando, cómo han hecho ellos, pero no pude sacar, no me dejaron sacar ninguna copia de las planillas, nada, se quedaron ahí, y yo tenía una copia mía, pero que como era tanto, la tenía en depósito. Cuando ya hubo cambio de autoridad, quise sacar el depósito, no, nadie toca. ¿No? Las transiciones tienen que ser como están pasando ahora, ¿no? El negro Arias está charlando con Luis de Villa y se sientan, eso estoy haciendo, tengo esto, tengo aquí. Bueno, lo va a tomar o no, pero ya el hecho de que lo escuche, eso es lo mejor. Pero si esa, no, ahora yo voy a hacer pues algo nuevo. Ahí están las metidas de pata en tan corto tiempo. ¿No? Porque no vieron lo que hicieron anteriormente. Y que eso de que una mentira repetida tantas veces parece verdad, pero en la justicia divina solamente es la verdad. Digan la verdad siempre porque, como decía mi viejita, la mentira tiene patas cortas, siempre se la pilla. Así que, como han podido ver, esa es la motoniveladora. Y eso es lo que hoy día ustedes han aprendido. Aquí entramos ahora a la maquinaria y equipo de compactación. Inge, una pregunta. Adelante, Gensi. Inge, quería preguntarle, ¿dónde se puede acudir para realizar esas actualizaciones que menciona Inge a equipos que aún no cuentan con esas tecnologías? Ya, depende de la marca de tu motonivelador, ¿no? Digamos, yo tengo una motoniveladora antigua, me acerco al proveedor Caterpillar, ¿no? Que es Matrec, y le digo, señores, tengo este equipo, es el CAT Tantros 920G, digamos, y ese es el que tengo, y quisiera yo tener un mayor uso de software, qué debo aumentar, qué debo hacer, etc. Y me lo pueden hacer, a ver, ¿recuerdan topografía? No, los teodolitos antes eran teodolitos nada más. Tenías que leer con taquimetría o con wincha, medir teodolito, medía ángulos nada más. ¿Cómo aparecen las estaciones semitotales, por ejemplo? Porque aparece un distanciómetro. El distanciómetro se colocaba encima. Ese ya tenía era ya un elemento electrónico que me podía medir ya distancias. Los ángulos con el teodolito y las distancias con distanciómetro. Miren ahí, ya se le incorporó el distanciómetro y se volvió una estación semitotal, ¿no? En la misma forma, uno puede acercarse al proveedor, me dirán, usted use inicialmente este disco externo, aquí en este disco externo puede hacer esto, puede utilizar el otro, se lo vamos a incorporar esto porque no hay espacio para incorporar este otro, etc. O decir, quiero comprar el último modelo de motoniveladora, digamos, Caterpillar, que puede llegar a Bolivia, cuánto me va a costar y qué bondades tiene. Ya le van a hablar, como dijo Andrés Mantilla, el CapDray, el Slope, etcétera, todos los equipos, los softwares que tienen, me van a decir, esto viene así, usted puede paralizar su máquina, todo. Yo les he contado que yo viajando en movilidades, desde Estados Unidos nos controlaban la hora que teníamos que trabajar porque era una empresa americana. ¿Sí? Te atrasabas en llegar a un pueblo, tenías que dormir en sleeping en la cercanía del pueblo. O irte a pie al pueblo y dejarlo al chofer que duerma bien cerrado en su máquina. O si no, por el celular satelital, decir, señores, actívenme de nuevo, pero eso ya venía en contra. Te decían, te evalúan todos los gringos, ¿no? Entonces te evaluaban
que no habías cumplido con los protocolos de llegar a un pueblo por lo menos 15 minutos antes de que se te pare todo. Entonces, esa es más o menos la forma en que tendrías que hacer. No sé si te he contestado a tu pregunta. Gente. Sí, ingeniero, muchas gracias. Maquinaria y equipo de compactación. Aquí siempre digo lo siguiente. El ingeniero de carreteras que maneja bien la compactación, ¿no? Es uno de los más capos en carreteras, ¿ya? En construcción de carreteras. ¿Por qué? Porque es un arte compactar el terreno. Los grandes problemas se presentan en los dos dibujos que estoy poniendo aquí, ¿no? Aquí hay uno que es relleno. Estoy rellenando una zanja, estoy rellenando puede ser hasta un base. Esas dos pueden ser capa, su base, capa base, y aquí puede ser el bache que lo voy a rellenar. Aquí está capa por capa cómo voy conformando un terraplén, y aquí está la forma en que representamos a un suelo, ¿no? Entonces, a ver quién se anima. Vamos ahora, pongan sus manitos, ayúdenme para poder. Aquí está el peso, es un peso. Este otro también es peso, pero la forma, esta es una flecha hacia abajo, estático, peso estático. En cambio aquí, vibro, peso, un peso que está vibrando. Entonces, este representaría una vibra compactadora, y esto una compactadora solamente por gravedad. Pero ¿cuál es el fin de lo que ha leído su compañera, esa definición? Porque aquí tenemos la composición de un terreno, de un suelo, ¿no? Que tiene aire, tiene agua y tiene sol. ¿Sí? Entonces, si viene una fuerza externa, ¿qué es lo que puede desplazar de aquí? ¿No? El sólido se mantiene el peso es constante. El peso es constante, ¿no? Entonces eso no lo puedo tomar en cuenta. No va a variar eso. Pero esto sí puede variar, y ahí voy a conseguir una mayor densidad. Peso por unidad de volumen, ¿no? Una mayor densidad. Y la densidad le hemos llamado a la materia peso volumétrico. Es que se entiende mucho mejor. Ahora, aquí es importante ver qué factores primero voy a ver esto, luego lo voy a ver esto. Aquí, qué factores maneja la compactación, ¿no? Para poder hacer su trabajo. Contenido de humedad, granulometría, número de pasadas, velocidad de compactación, espesor de capas, tipo de suelo, tipo de compactación. Miren cuántos factores hay. Contenido de humedad, ¿no? Este es importante dentro de esto que estamos viendo. ¿Qué cantidad de agua tiene? ¿No? Contenido de humedad. Granulometría. ¿Qué curvas características de granulométricas tiene el material? Número de pasadas. Esto se debe determinar en un tramo de prueba. ¿Ya? Ese tramo de prueba, tramo piloto, el tramo de prueba debe realizarse antes de los trabajos y utilizando los bancos de préstamo que voy a usar. Entonces, es importante que eso podamos nosotros hacer. Debemos hacer en todos los trabajos de terraplén. ¿Ya? Luego, la velocidad con que va a compactar y el espesor de la capa para cada tipo de suelo y compactación está delimitado por el tipo de compactador. Entonces, si voy a elegir la compactadora, están aquí todos estos factores. Pero para controlar y hacer las densidades están la granulometría, el contenido de humedad y el número de pasadas. Entonces, no es nomás para, digamos, para determinar el número de pasadas,
podemos usar información secundaria, lo que nos da una pauta. Algunos nos dan alguna pauta a los proveedores. Es decir, cuántas pasadas para poder nivelar. 6. Para hacer 4. O sea, otro puede decir 5. Etcétera. Nos dan valores que nosotros podríamos tomar en cuenta en la etapa de preinversión. Pero en la etapa de diseño final debemos hacer esos cálculos. Debemos tener, si es una obra grande, debemos tener un tramo de prueba antes de, para poder determinar, o si no, darle un valor demasiado alto al número de pasadas, pero puede sacrificar mi precio unitario. Entonces, es recomendable hacer ese trabajo, ¿no? Y ahí en los proyectos deberían hacerse ese trabajo, pero no se los hace en la mayoría de los casos. Las empresas extranjeras hacen, ¿no? Exceptando españolas que ven aquí, parece que se buscan a los peores españoles, así como nos han venido al país cuando luego nos hemos liberado de ellos, y ahora así veo cada vez que es una pena, y son todavía alevosos los ingenieros españoles, ¿ya? Piensan que están en su país y que los que estamos aquí, ninguno conoce de lo que es ingeniería. Entonces, este tramo es vital, el número de pasadas con el tramo de prueba, ¿ya? Y siempre se hace según el banco de préstamo o yacimiento que estoy usando, porque si cambian las características y puede cambiar también el número de pasadas. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo voy a ir controlando todo? Aquí hay un dibujito que merece una explicación. Cuando está más en los bordes, ¿no? Esta es la vía, toda esta es la vía, ¿no? Aquí nos toman ensayos en los bordes. ¿Por qué? Porque por aquí pasan 2 veces el número de pasadas a veces. Se calcula para esta y aquí 1, 2, van, siempre sobrepasan el número de pasadas y tenemos asegurado casi la densidad por este lugar. Pero en cambio en estos lugares no. Tendríamos que usar un equipito más pequeño para recompactar estos sectores que son pegados hacia la berma o hacia una acera o algo, que ahí es donde nos toma las densidades, en los bordes. Así que tengan cuidado porque eso es lo que sucede en la vida diaria. ¿Qué tipos de compactadoras nosotros tenemos? Por el peso y dimensiones podemos clasificarlas en pesadas, semipesadas y livianas. Y ahí viene una variedad de equipos que según los proveedores, marcas, etcétera, pueden haber este cruce que vemos. Pesadas pueden ser toditas estas, semipesadas solamente estas de aquí, livianas pueden ser estas 2, etcétera. Eso depende de cada proveedor. Según la aplicación, cuál y métodos de compactación, cómo podría utilizar yo, ¿no? ¿Qué máquinas puedo utilizar en suelos arcillosos, en suelos arenosos? Por ejemplo, una pata de cabra, si pongo en suelos arenosos, ¿qué va a pasar? Es como si estuviera amasando arroz con la mano. Meto y sale, meto, sale. En cambio, si fuera arcilloso, es como una masa de pan. Le meto agua y empieza a hacerse una masa que voy compactando y se puede endurecer. Hay otras con vibración o sin vibración, ¿no? Y otro aspecto es este sería la vibración, y otro el transporte de la obra u obrador. Vehículos livianos, necesito un camión de estaca para llevar, ¿no? Y dentro de la obra, ¿cómo voy a transportar estos equipos? ¿Serán autotransportadas? ¿Serán jaladas por otra máquina? Arrastradas por otras o jaladas por otra máquina, etc. Y ahí están los dibujos de este tipo de máquinas, ¿no? Cómo trabaja con el amasado la pata de cabra,
cómo están los rodillos neumáticos. Uno se mueve diferente del otro dependiendo del terreno que agarra. El rodillo liso, el más conocido de las compactadoras, y el rodillo de placa, o también hay otra saltarina que tiene una plaquita más chica, ¿no? Y esto permite saltar, sí. Entonces aquí están los componentes de esta compactadora, porque tengo un sistema de traslación, una compactadora, y aquí está el lastre, ahí adentro. Puedo lastrar con agua, puedo lastrar con arena también, pero con agua. Y esto, llenando con agua, se le adquiere el peso, porque los primeros rodillos que han hecho no tomaban en cuenta eso, pero era muy caro en material, o el espesor era demasiado grueso. Entonces, ¿qué características son importantes, no? Entonces, aquí es el ancho. El ancho es importante de los rodillos, el ancho o dimensiones de la placa para dar el área. Esa también da el área, porque al avanzar con velocidad, espacio sobre tiempo, entonces espacio por A me va a dar área. Entonces voy viendo aquí como en la primera pasada, luego a la segunda, luego aquí. Entonces aquí hay un espacio, esto es en planta, que está pasando 2 veces. Y les decía que aquí y aquí es donde me pueden tomar mis laboratorios, mis densidades in situ. Fíjense, porque al medio está pasando 2 veces. Cuando pasa por este lado la compactadora o cuando pasa por este otro lado. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver que hay otras, que esta también es compactadora. A esas se llaman en tándem. Esta y esta es compactadora. Entonces, ya son del mismo tamaño los rodillos, pueden ser de neumáticos o patas de cabra también, como se encuentra en la literatura. ¿Listo? A ver, ¿quién me ayuda aquí? Por favor. Aquí, por ejemplo, una de las marcas más importantes es Dynapac. He sacado un rodillo, como viene. Aquí está cómo está el sistema de refrigeración, el motor, etcétera. Y a veces tienen contrapesos también. O, miren aquí lo que habla de grandes depósitos de combustible, ¿no? Entonces, cuanto más tengo el depósito de combustible, me da mayor independencia de movimiento por hora. O sea, voy a cargar el combustible después de 3 días, después de 2 días, después de 5 días. Eso implica en el apoyo logístico que voy a hacer. Por ejemplo, en varias otras máquinas, como esta tándem, miren, uno aquí, otro aquí, tenemos 2 rodillos, pero es pequeño, ¿no? Marca JCB. Ahí está la marca. Ya, borraré nomás para que se pueda leer mejor. JCB. Y aquí está la plataforma del conductor, están los componentes que tiene, acceso de servicios, sistema aspersor de agua, porque también a veces llevan ya agua incorporada para poder hacer obras pequeñas. Estoy hablando señalizadores, tambores, chasis, frenos, vibración, etc. Miren, esto se encuentra en una ficha técnica de Dynapac, o puede ser de JCB o de Caterpillar, etc. Aquí me está dando qué ángulo puede girar, ¿no? Qué dimensiones tengo yo de cada una de las máquinas. Qué capacidad tengo, si esto es neumático y esto es realmente el rodillo, ¿no? Y aquí está el modelo que me permite analizar. Aquí está la nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, aquí estaba esta máquina. Y a ver, ¿qué podemos aprender? CA es el nombre que le da Dynapac a todos sus compactadores. Entonces, esto ya está por Dynapac, ¿no? 250 carga lineal. Aquí ya me dan una carga lineal en milímetros. Kilogramos por milímetro.
Y aquí es la segunda edición. Y esta de aquí lo llama rodillo liso. Esto manejan ingenieros mecánicos, lo manejan muy bien, ¿no? Por eso hay ingenieros mecánicos que reparan equipos y hay otros que compran repuestos. Ambas son especialidades, ¿no? ¿Por qué? Porque un repuesto, y eso quiero hacerlos notar aquí, podemos tener Caterpillar México, Caterpillar Estados Unidos. Sale un repuesto con el mismo código, si viene de México no le hace al de Estados Unidos y viceversa. No sé si es una política siempre que hacen eso los proveedores, pero no es nomás, es Caterpillar, le va a hacer, no le hace. ¿Ya? Bueno, y aquí nos dan algunos aspectos ya de, miren, por ejemplo, aquí habla del rendimiento del espesor de la capa, ¿no? Y aquí los rendimientos según los materiales. Aquí está la grava, arena, finos o lodos, arcilla, su base y base. Y aquí están los espesores que recomienda DINAPAC. Miren, todo eso nos dan, nos guían y nosotros tendríamos que leer, ¿no? Y aquí siempre dan un enfoque teórico, como aquí el fundamento de la compactación, ¿no? Y aquí nos dan algunas ideas de lo que se debería hacer. La máquina autopropulsada de gran peso, dice autopropulsada porque tiene un motor que la mueve, puede tener uno o varios rodillos o ruedas, consiste en planificar y dar la capacidad requerida al material al cual se desplaza. Todos los compactadores deberían ser autopropulsados, tener inversores de sentido, adelante, atrás, y estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos. O sea, debe tener una salida de agua en lo posible. ¿Y cuáles son los factores? Aquí esta empresa de DINAPAC me da 3 factores. Granulometría del material, contenido de humedad y el esfuerzo de compactación. ¿Listo? Y aquí está la aplicación de las máquinas, ¿no? Y su clasificación. Como hemos visto, patas de cabra, vibradoras, neumáticos, de pistones de alta y de ruedas cortadoras. O sea, esto nos da también uno de los proveedores y así podemos encontrar en distintas normas. Otra cosa que me ha parecido interesante es la siguiente, ¿no? Las recomendaciones para roca, para arena arcillosa y arcilla que dan los proveedores de este catálogo. Y me van dando que si aquí tengo yo estas características de material, ¿qué compactadoras me están recomendando? Aquí está, miren, todos lo que recomiendan aquí Caterpillar porque aquí habla de pistones Caterpillar para sus máquinas. Me da aquí una aplicación. A ver, por ejemplo, en roca, ¿qué podríamos utilizar? Tenemos que utilizar rodillos lisos vibrocompactados. En arena igual. Pata de cabra, solamente en terrenos arcillosos y el 50% de areno arcilloso. Entonces la pata de cabra se va haciendo cada vez más importante hasta llegar aquí. No en arena, no en roca. Los neumáticos de 50 toneladas y más me dicen que la mitad entre arena arcillosa, donde hay mayor componente de arena, hasta llegar hasta parte de arena arcillosa, donde mayor concepto tiene la arcilla. Las producciones, cómo se calculan, esto lo vamos a ver después. Y aquí volvemos a analizar otro tipo de compactadores que nos van a determinar de rodillo, vibrocompactadores. Les he puesto de varios proveedores para que los vayan leyendo
y vayan ustedes ganando experiencia y ver los vibrocompactadores, compactadores mixtos, compactadores patas de cabra. Por ejemplo, aquí, miren, aquí hay 2 proveedores de patas de cabra, ¿no? Aquí otra vuelta, otro proveedor que me va clasificando cómo son. Este es en tándem y esta no, porque tiene una llanta atrás y el sonillo solamente está andando, por eso dice monocilíndrico. Y esta otra en tándem. ¿Ve? Ahí uno va aprendiendo, leyendo de todos estos, sus componentes, etc. Como verán, es de visión de catálogos y uno ya sabe cómo lo debemos utilizar ese tipo de equipos. Aquí está, por ejemplo, un catálogo de una compactadora de neumáticos, porque aquí sí tiene 4, aquí atrás tiene que tener 3 que pasen justo por estos 3 espacios. Entonces, sí van a cubrir todo. Y aquí está el lastre. Aquí lo han llenado, por eso está pesado en el sector. Y ahí está, lo han llenado con lastre esa. Y aquí me dan todas las características, el ancho de compactación, 2 metros, radio de giro, ancho de soldadura, velocidad de desplazamiento, miren 19 kilómetros por hora. Ahora habría que ver si esto es los 19 es para compactar o tenemos 10 kilómetros por hora solamente o menos. Radios de giro y cantidad de ruedas. Ahora aquí dicen 8. Entonces habría que ver cómo las han distribuido estas 8. ¿No? O sea, esa es más o menos la forma. Ahora compactadores manuales. Esta es la de placa. Miren, una plaquita bastante importante. Y no la puedo levantar. Esto voy jalándola nomás. Esas son las de placa. Pero aquí están los saltarinas. Las saltarinas sí puedo operar y esto va saltando y la voy moviendo yo porque su plaquita también es al tipo de suelo para lograr una eficiente compactación y el mayor rendimiento o producción que nosotros conocemos que podemos dar, ¿no? Ahora, el tipo de suelos tenemos que ver de acuerdo a esa tabla u otras parecidas que tenemos. Y densidad Proctor, que debemos tener las densidades Proctor bien desarrolladas. ¿Por qué? Porque me va a dar qué humedad óptima debo aplicar para obtener esa densidad máxima. Y veo las especificaciones técnicas que me digan el 100% de la densidad máxima o el 99, 95, o con el T180 o T99, etcétera, para la densidad y control de densidad. ¿Listo? Entonces ya aquí se van viendo cómo se va operando y a ver si esta noche complementamos viendo algunos videos. Aquí están todas las aplicaciones que se van haciendo en pavimentos, en vías. Aquí miren cómo van compactando los taludes jalados por una máquina aquí y así. Y al final nos dan los riesgos que están ligados a la seguridad industrial y nada más. Entonces es importante que esto ustedes lo lean y vayan aprendiendo un poco más. En resumen, entonces aquí viene a resumirse la clase de hoy. Está al comienzo en esto que hemos pintado aquí. ¿Ya? Entonces, es recomendable que ustedes vayan haciendo sus cuadros sinópticos, ¿no? Hagan de cada equipo un cuadro sinóptico. Y no es necesario que lo presente, porque no estoy pidiendo todavía, podría pedir al momento, pero vayan como repasando de todas las documentaciones que se les da y otras que pueden encontrar en la web, vayan haciendo sus cuadros sinópticos, mejórenlos. Y además ahora aquí hay una práctica
que es cómo se hace el tramo de prueba. Para hacer el tramo de prueba